Buenos días, queridos compañeros y amigos de Alcompaz Internacional, presentes en este evento, en esta sesión plenaria de celebración del 70º aniversario de la profesora Olodis Troconis. Estoy, por motivos ajenos a mi voluntad, a miles de kilómetros, pero sabes, mi querida profesora, que mi corazón y mi espíritu está hoy aquí, honrándote como mereces. La verdad es que es una sensación extraña esto de estar hablando solo frente a una pantalla. Uno preferiría levantar la vista y ver la mirada de mis amigos, pero la vida como viene y nos adaptamos. Así que comienzo mi ponencia, que lleva por título Alargamiento de la vida útil de estructuras de hormigón armado expuestas a ambientes marinos mediante la aplicación de técnicas electroquímicas. Como es sobradamente conocido, la principal patología de las estructuras de hormigón armado es la corrosión de su armadura. Este fenómeno viene acompañado por la destrucción de su capa pasivante, de esa capa de óxidos o hidróxidos, que es continua, que es adherente, que es impermeable y que la preserva siempre frente al desarrollo de la pila de corrosión. Dos son las causas principales que provocan este fenómeno, que es la carbonatación de la capa de recubrimiento en ambientes urbanos, o bien la presencia de iones despasivantes, fundamentalmente los iones cloruro. Estos, bien porque se han utilizado sales de deshielo, o bien porque la estructura está en un ambiente marino. Cuando los iones cloruro penetran a través de la red de poros y alcanzan la superficie de la armadura, pues provoca la despasivación localizada y por tanto la aparición de la corrosión. Obviamente esto afecta a la disminución de su durabilidad y en consecuencia las normativas pues limitan su contenido. Existen métodos tradicionales como es la sustitución por parcheo, conocido, pero también existe la posibilidad de utilizar otros métodos ya no tradicionales, como es la aplicación de técnicas electroquímicas, por ejemplo la protección catódica, por ejemplo la realcalinización de electroquímica, o bien la técnica de extracción electroquímica de cloruros. En este caso la armadura está colocada al polo negativo y externamente se sitúa el ánodo, en nuestro caso una pasta de cemento conductora. También podemos y hemos trabajado durante años, como presentaré a continuación, otros ánodos tradicionales como es la malla de titanio óxido rutenio. Bueno, puesto que los iones cloruro están cargados negativamente, estos se ven forzados a migrar por acción del campo eléctrico hacia la superficie del hormigón contaminado y por tanto de esa forma eliminamos un contenido importante de cloruro sin necesidad de eliminar ese hormigón contaminado. Esta línea de investigación la hemos desarrollado en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. En una primera fase, fundamentalmente, la técnica que hemos utilizado es la de extracción electroquímica de cloruros. En la foto estoy con el profesor Miguel Ángel Climent, compañero y amigo del departamento, con el que hemos colaborado conjuntamente en el desarrollo de esta línea, fruto de la cual pues hemos codirigido dos tesis doctorales. Dentro de esta primera fase realizamos trabajos orientados a la aportación de conocimiento y en consecuencia criterios sobre el diseño de elementos constructivos en función de maximizar los efectos de los tratamientos electroquímicos a aplicar para el alargamiento de la vida útil. En estos trabajos siempre se utilizó en esta primera fase una malla de titanio óxido rutenio como ánodo. Y un ejemplo de estos trabajos es el estudio del efecto de la disposición de las armaduras sobre la eficiencia de la aplicación de la técnica de extracción electroquímica de cloruros. En la figura 2 se muestran dos tipos diferentes de disposiciones de las armaduras, las correspondientes a un pilar y una viga, y un punto interesante a investigar en este estudio es la diferencia de eficiencia en diferentes rangos de profundidades, por encima y por debajo del primer nivel de armaduras, que es lo que aparece como datos en la figura 3. En el primer rango, es decir, entre ánodo y cátodo,
Los iones cloruro solo se mueven en una dirección, que es desde la barra de acero a la superficie. Ahora bien, en el segundo rango, entre las armaduras, ya la situación es más compleja. La velocidad de transporte de los iones hidroxilo, los OH-, cerca del cátodo es más baja que la velocidad a la que se generan estos mismos iones debido a las reacciones electroquímicas en el cátodo. Por tanto, la concentración de estos iones aumenta con el tiempo durante este proceso de aplicación de la técnica de extracción electroquímica de cloruros, lo cual es un hecho muy positivo desde el punto de vista de la durabilidad. Por otra parte, hay que considerar lo que ocurre en la segunda región, es decir, entre los dos niveles de armadura. Puesto que el flujo de corriente tiene lugar principalmente entre la región del ánodo y el cátodo, el transporte de iones en la segunda región, entre los dos niveles de armaduras, está dificultado ya que los iones cloruros son repelidos por el primer nivel de armaduras, más cercanos al ánodo, y cargadas negativamente. Y este es el motivo por el cual el transporte de iones en esta región es muy lento. Otro punto interesante a ser considerado es cuál es el efecto que tienen las capas de armaduras que estén o no estén alineadas. Así, el pilar, con los dos niveles idénticos, las armaduras alineadas presentan un comportamiento distinto al de la viga. En esta estructura, al tener las armaduras alineadas, los iones hidróxido producidos en el segundo nivel, siendo atraídos por el ánodo, se dirigirán a la superficie. Pero al estar alineadas las armaduras, en su movimiento hacia el ánodo se encontrarán con el primer nivel de armaduras cargadas negativamente, con la consiguiente repulsión y limitación en su movimiento. Esto en principio causará una acumulación de estos iones hidróxido en el entorno del primer nivel de armaduras y en consecuencia disminuirá su número de transporte de los iones cloruro, resultando una menor eficiencia en esta zona, como se puede comprobar en la figura 3. Los iones cloruro que migran desde la zona cercana al segundo nivel de armaduras hacia el ánodo tendrán dificultad en su movimiento debido a la repulsión originada por la carga negativa del primer nivel de armaduras. Por lo tanto, se concluye que la eficiencia en la extracción depende de la disposición del refuerzo, pero siempre se puede extraer cloruros entre dos capas de armaduras del acero. También dentro de esta primera fase y con el fin de abaratar el coste de la aplicación de la técnica, se probaron diferentes soluciones para el ánodo externo. Para tal fin se enseñaron como ánodos una malla rígida de titanio subrutenio, como vemos a la izquierda de la figura 4, y también un filtro de grafito, como vemos a la derecha. Ambos envueltos con polipropileno en un sistema tipo sándwich. Concluyéndose que si se tiene suficiente cuidado para evitar un contacto defectuoso entre la capa de fieltro o la malla de titanio subrutenio y la superficie de elemento constructivo, entonces la eficiencia obtenida debe ser similar. Y así fue. No obstante, se hace más fácil conseguir un buen contacto entre el sistema anódico y la superficie del hormigón al utilizar un fieltro de grafito que lógicamente es más flexible. En el siguiente trabajo se estudió el efecto de la forma de los elementos en estructuras de hormigón armado sobre la eficiencia obtenida al aplicar esta técnica y comparando el resultado al utilizar como ánodo una malla de titanio subrutenio frente a una pasta de cemento conductora. Los resultados mostraron que para elementos estructurales isotrópicos, como un pilar de base cilíndrica, ambos muestran casi igual comportamiento desde el punto de vista de eficiencia en la extracción de cloruros, manteniendo constante el resto de las variables. Ahora bien, en el caso de elementos anisotrópicos, como es un pilar de base rectangular, con distribución no uniforme del acero en la armadura, se aplicó el método estándar de elementos finitos, observándose diferencias en la densidad de flujo de corrientes durante el tratamiento y en consecuencia en las eficiencias obtenidas. Ya en una segunda fase de la investigación, el desarrollo de esta técnica se centró en el estudio de la viabilidad del uso de una pasta de cemento conductora basada en mezclas de cemento con diferentes materiales carbonosos como recubrimiento anódico de la superficie del hormigón para aplicaciones electroquímicas en estructuras de hormigón armado. Vamos a presentar básicamente qué consiste. Aquí vemos el pilar con sus dimensiones. A continuación ya se colocaba el ánodo, bien una malla de titanio subrutenio y se envolvía en el polipropileno, o bien se proyectaba esta pasta de cemento conductora.
Después se garantizaba la humedad de este ánodo en ambos casos. También se puede plantear el riego de la superficie periódicamente, pero eso solo es factible en el caso de que el ánodo sea una pasta de cemento conductora. A continuación se seleccionaban las densidades de corriente, situándose habitualmente entre 1 y 5 amperios por metro cuadrado, y los coulombios pasados, la densidad de carga, entre 1 a 5 millones de coulombios por metro cuadrado. Debo decir que la densidad de corriente de 1 a 5 es para la extracción electroquímica de cloruros, pero en el caso de la protección catódica, esto es importante porque en realidad este trabajo se basa en eso, ya las densidades de corriente disminuyen entre 5 a 20 miliamperios por metro cuadrado. Transcurrido el proceso, entonces ya se sacan muestras a diferentes profundidades, cada 5 milímetros, y se hace un análisis de cloruros y en consecuencia después permite realizar un perfil de distribución y balance de masas. Se comprobó en una primera instancia que las eficiencias de estos ánodos en relación a la extracción electroquímica de cloruros fueron similares a las obtenidas con un ánodo tradicional, como es la malla de titanio de subruteno. Ahora bien, la pasta de cemento conductora es más versátil como ánodo, pues permite una mayor facilidad de aplicación en diferentes tipos de superficie, además de la posibilidad de su reutilización. Y no es necesario hacer una reparación previa de las zonas más deterioradas, como se hace habitualmente cuando se utiliza una malla de titanio de subruteno a fin de asegurar la homogeneidad del campo eléctrico. Esto es importante. Bien, una de las posibilidades más atractivas ofrecidas por estas capas conductoras anódicas es la posibilidad de la aplicación combinada sucesiva, primero extracción electroquímica de cloruros y luego protección catódicas sin cambiar el ánodo. Este es el objeto de esta y la principal aportación de este trabajo que hoy presento. Esta combinación de tratamientos puede ser conveniente en el caso de estructuras muy contaminadas con los iones cloruro y cuyo nivel de contaminación ambiental por cloruro se espere que se mantenga alto en el futuro, como es el caso de estructuras de hormigón armada expuestos a ambientes marinos agresivos. Y en estos casos puede ser muy importante primero reducir el contenido de cloruros por aplicación de la técnica de extracción electroquímica de cloruros y después mantener el acero protegido mediante un tratamiento permanente de protección catódica sin la necesidad de aplicar una densidad de corriente muy alta durante la aplicación de la protección catódica en el caso de que no hayas extraído previamente estos iones cloruro. Y al hacerlo, estamos reduciendo el riesgo de un mal funcionamiento del ánodo debido a la acidificación producida en la superficie. Bien, a continuación se expone el programa experimental y principales resultados obtenidos en la aplicación combinada de ambas técnicas, sin cambiar el ánodo, en nuestra propuesta de una pasta de cemento conductora obtenida mediante una mezcla de cemento y grafito. En la tabla se muestra la nomenclatura de las probetas para la aplicación de estas técnicas. En el caso de la probeta P, el patrón, sin contenido inicial de cloruros. En el caso del resto de probetas, la R es la referencia, no se le aplica ningún tratamiento electroquímico, tiene un 10% de cloruros, a base de añadir un 3,3% en relación a la masa de cemento de cloruro sódico. Luego la ER, a la que se le aplicó extracción electroquímica de cloruros, nada más. La a la que se le aplica protección catódica. Y luego la EA, a la que se le aplica la tratamiento combinado, primero extracción electroquímica y luego protección catódica. Las probetas fueron elementos prismáticos de hormigón reforzado con unas dimensiones de 18 por 18 por 18 centímetros cúbicos, que fueron reforzados con una cuadrícula de 16 por 16 centímetros cuadrados, compuestas de 6 barras de acero de 5 milímetros de diámetro, soldadas simétricamente formando cuadrados de 5 centímetros de diámetro y situada 2 centímetros por debajo del ánodo, como se ve en la figura. También la figura muestra el sistema usado para conectar el refuerzo del cátodo con el polo negativo de la fuente de alimentación a través de unos conectores de cobre aislados con plástico atornillados a la armadura.
La dosificación del hormigón fue el que se muestra en la tabla 2. Se preparó una mezcla con un 2% de cloruros relativos a la masa de cemento para todas las probetas, como he establecido antes. Una vez que los moldes fueron retirados, las probetas fueron curados en un ambiente de humedad relativa del 98% durante 28 días. Todos los ensayos electroquímicos fueron desarrollados utilizando una pasta de cemento conductora obtenida al fraguar una pasta de cemento grafito mezclando ambos componentes al 50% y la relación agua-cemento de 0,8. La resistividad fue medida mediante un método de 4 puntas. Dos de las probetas fueron usadas para determinar la eficiencia de la técnica de extracción electroquímica de cloruros. Para ello, se extrajeron testigos de las mismas y se determinaron sus perfiles de contenido de cloruros, en un caso antes y en el otro después de la aplicación de la técnica de extracción electroquímica. Las eficiencias obtenidas al aplicar la técnica fueron calculadas como porcentajes de reducción del contenido inicial de cloruros. La obtención del perfil de contenido de cloruros antes y después de los ensayos permiten calcular las eficiencias locales y totales. Un aspecto a considerar que es importante es que cuando aplicas esta técnica hay una tendencia, como se puede observar en la figura, a reducir la porosidad del hormigón en torno a un 4%, afectando principalmente, en un 20%, a la reducción del volumen de los poros capilares. Poros capilares que, como saben ustedes, son los responsables principales de la penetración, del nivel de penetración de agentes agresivos en la pasta cementicia. Y esto implica lógicamente un aumento de la durabilidad del hormigón y de la protección de las armaduras. La medida del potencial de corrosión y de todos los potenciales de electrodo se realizó utilizando electrodos de referencia de plata cloruro de plata. En la figura se ve la evolución de la diferencia de potencial entre el potencial que adquiere el cátodo a las 4 horas después del corte de corriente y el potencial catódico un segundo después de cortar la corriente. Este criterio es el criterio de 100 milivoltios de caída. Se aplica de acuerdo con la normativa ISO 1296 del 2012. Es un criterio que ha sido ampliamente utilizado para este propósito por diferentes investigadores y que me marca claramente si está o no está en condiciones reales de mantenimiento de las condiciones de protección del acero. El valor mínimo de esta caída debe ser de 100 milivoltios para que haya una adecuada protección del acero frente a la corrosión. Bien, en la figura podemos observar la línea de cruces azules correspondiente a la aplicación nada más de la técnica de protección catódica y donde vemos que no se alcanza, al aplicar estos 20 miliamperios por metro cuadrado, no se alcanza esta condición en ningún caso, en ningún momento. Ahora, fíjense cómo la aplicación primero de una técnica de extracción electroquímica de cloruros, donde sacas como mínimo entre el 40 y el 50%, puedes llegar a sacar el 80%. Ya, y a continuación aplicar la protección catódica, sí me permite que durante las 11 primeras semanas se cumpla la condición. Después ya no, porque las probetas seguían siendo contaminadas con un rociado de cloruro sódico semanal, toda la superficie. O sea, tú aplicas una técnica electroquímica, pero da igual, a continuación la estructura sigue estando en un ambiente marino agresivo, y eso es lo que intentamos simular con estas experiencias. Y efectivamente vemos ya, dejamos pasar unas semanas de parada, y después vemos que ninguno de los dos tratamientos te permite conseguir esta condición. Claro, entonces nos planteamos que había que aumentar la densidad de corriente de la protección catódica después de aplicar la técnica de extracción electroquímica de cloruros. En la figura podemos ver en la tabla el contenido de cloruros después de esta primera fase. Fíjese cómo el patrón está en 4,93, el referencia en 6,08.
El que aplicas únicamente extracción electroquímica es en 4,26. El que aplicas protección catódica nada más en 5,39. Pero el que aplicas primero extracción electroquímica y luego protección catódica, fíjese que ya inicialmente tiene un 2% de cloruros la masa, es muy alto. Está en 3,41. ¿Qué significa esto? Significa, primero, que estás pudiendo extraer una cantidad de cloruros antes, y dos, que la aplicación continuada a continuación de la técnica de protección catódica te permite establecer una barrera a la entrada posterior de iones cloruro, puesto que la armadura está cargada negativamente, los iones cloruro están cargados negativamente, y como marcaba el profesor P. de Ferri, pues esto supone además una barrera a la entrada nueva de nuevos iones cloruro. Bien, lo que hicimos es, bueno, vamos a ir variando e ir aumentando la densidad de corriente. Empezamos en 20, no se alcanzaba. Después de aplicar la técnica de extracción electroquímica, les recuerdo el nivel de contaminación altísimo que tienen los hormigones en cloruros. Subimos a 25, tampoco, pero al llegar a 40, fíjense como ya sí se cumple esta condición de las 100 milivoltios, de la diferencia de potencial del cátodo 4 horas después y un segundo después, la diferencia de desconectar. Bien, la conclusión de todo este trabajo es que es posible el uso de una pasta de cemento conductora, de cemento grafito, recubriendo la superficie del elemento de hormigón reforzado, como ánodo en la aplicación de tratamientos sucesivos de técnicas electroquímicas. Insisto en que ya no es necesario primero reparar el hormigón en las zonas más dañadas, que supone una inversión importante y que se hace sistemáticamente en todas las estructuras donde se aplican las técnicas electroquímicas. No es necesario. Nosotros proyectamos y ya directamente tenemos el ánodo y estamos evitando ese primer paso. Además, se ha demostrado que para las estructuras de hormigón armado situadas en ambientes marinos agresivos, la combinación de tratamientos electroquímicos, primero extracción electroquímica de cloruros, para reducir el contenido de cloruros, y a continuación protección catódica para mantener las condiciones de pasivación, es capaz de proveer de condiciones adecuadas de protección de la armadura, siempre que se aplique el valor de densidad adecuado. Es una cuestión de decir, yo tengo que conseguir un nivel de diferencia del potencial de caída a las 4 horas con respecto a un segundo después, y voy variando la densidad de corriente hasta que lo cumpla, de acuerdo con el contenido medio de cloruros presentes en la estructura, en consecuencia. Bueno, esta investigación ha sido financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y también por la Generalitat Valenciana, a que mostramos nuestro sincero agradecimiento. Y quiero acabar mi ponencia dirigiendo unas palabras a la profesora Oladis Troconis, compañera y amiga. En primer lugar, quiero agradecerte que pensaras en mí para participar en este maravilloso acto en honor a ti, a tu persona, como profesional y como persona. Me siento muy satisfecho y orgulloso de haber podido compartir estos años con una persona de tu categoría humana y profesional. Eras una persona íntegra hasta la médula. Así que, querida compañera, un fuerte abrazo, un abrazo de corazón.